En el último siglo, se observó cierto declive en las religiones tradicionales en varios lugares del mundo, y hoy día el número de ateos, agnósticos e irreligiosos ha aumentado considerablemente. Pero también han llegado nuevos movimientos religiosos, derivados tanto de las tradiciones monoteístas abrámicas como de las antiguas creencias paganas acompañadas de New Age, muchas de las cuales lograron atraer a grandes personalidades que en su momento les apoyaron de alguna u otra manera. Y hoy veremos un top 7 de religiones contemporáneas con doctrinas bastante curiosas, así como celebridades que estuvieron vinculadas a ellas. En el puesto que inaugura este top, veremos la que quizás sea la más conocida, pues hemos visto parodias a la misma en la cultura popular. La Iglesia de la Cienciología fue fundada en Estados Unidos por el escritor de ciencia ficción Lafayette Leonard Hubbard en los años 50. Sus creencias centrales sostienen que Xenu, dictador galáctico parecido a los aliens grises, creó a los primeros humanos hace 75 millones de años, los trajo a nuestro planeta y les lanzó bombas de hidrógeno, algo parecido a la hipótesis de los antiguos astronautas. Este grupo ha sido blanco de varios escándalos debido al carácter sectario y el control que ejerce sobre sus miembros, mediante el lavado de cerebro, y en algunos países es considerada un grupo peligroso. Otra polémica en la cual se vio envuelta la cienciología es por la vida de su propio fundador, pues Hubbard era un escritor de mediano prestigio de ciencia ficción, que, según antiguos amigos suyos, durante los años 40 llegó a hacer comentarios sobre que planeaba crear una religión. En algunas de sus novelas aparece Xenu y afirma que lo que ahí se cuenta es real, siendo parte de la doctrina canónica de la Iglesia, sin mencionar que era profundamente homofóbico, postura que expresó en varios de sus escritos. A simple vista, uno pensaría que esta clase de secta tendría posturas progresistas, pero Hubbard no se diferenciaba mucho del pastor o del cura de turno. Por extraño que parezca, la cienciología tiene varios adeptos en Hollywood, siendo Tom Cruise y John Travolta sus miembros más conocidos. También podemos mencionar al actor mexicano Eduardo Palomo, quien dio voz a Tarzán en la película de Disney y que de hecho sirvió como modelo para el diseño del personaje. Su funeral fue oficiado mediante una ceremonia ciencióloga. Y hablando de Travolta, él protagonizó una película llamada Battlefield Earth, basada en una de las novelas de Hubbard que se podría decir es un panfleto religioso de la cienciología, y es tenida como una de las peores películas de la historia. Por ser la más conocida y quizás de la que más mofas se han hecho en la cultura popular, y también por la influencia que tiene en Hollywood, la cienciología es la religión que abre las puertas del Estado. El movimiento Rastafari o Rastafarismo nace en Jamaica en la década de los 30 y es una religión de corte abrámico, pues buena parte de su teología está inspirada, entre otras fuentes, en el cristianismo, pero en particular en la de la Iglesia Ortodoxa Etíope, una iglesia oriental que destaca por ser la única que reconoce libros apócrifos de la Biblia como el de Enoch, donde se menciona el origen sobre los ángeles caídos y el nacimiento de los Nephilims, híbridos de estos con los humanos. Los Rastafaris creen que, según la crónica etíope del Kebra Negast, Etiopía fue fundada por descendientes del rey israelita Salomón y de la reina de Saba, y que este linaje persistía hasta los tiempos en el que surge el movimiento, siendo el rey Haile Selassie I rey de Etiopía cuando fue invadida por Mussolini, pero que después de la caída del eje recuperó el trono. Este rey sería visto como un mesías por esta religión que liberaría a las personas de origen africano de toda opresión. El rey aceptó entrevistarse con miembros del movimiento, pero se dice que no le causó buena impresión que lo vieran como un mesías, pues él era un devoto cristiano ortodoxo. Otra de sus características es que ellos llaman Yah a Dios, una abreviación del Yahvé bíblico, y creen que ha tenido 3 encarnaciones: Melquisedec, Jesucristo y Haile Selassie I. Además del ya mencionado rey etíope, otra celebridad asociada a esta religión es el famoso cantante Bob Marley, a quien consideran un profeta. Pese a que Marley fue miembro del movimiento, tiempo después se alejó y se convirtió en miembro de la Iglesia Ortodoxa Etíope. En general, varios músicos del reggae han estado vinculados con este movimiento,
De hecho, consideran que este género es sagrado y lo usan en algunas de sus ceremonias litúrgicas. A grandes rasgos, esta religión es una de las tantas ramificaciones del cristianismo, sincretizado con creencias africanas tradicionales y quizás no tenga elementos tan exóticos en sus doctrinas como otras que veremos en el top, pero tiene los méritos suficientes para ganarse el 6º puesto en el listado. El Cao Dai es una religión nacida en Vietnam durante la dominación francesa. Su doctrina toma el monoteísmo de las religiones abrámicas y de hecho Moisés y Jesús son figuras importantes para los practicantes del Cao Dai, pero también toman enseñanzas espirituales de religiones orientales que llevaban siglos existiendo en Vietnam por influencia de China e India, como el hinduismo, budismo, confucianismo y taoísmo, siendo Buda, Confucio y Lao Tse igualmente figuras venerables. Vemos aquí similitudes con la fe Bahá'í, surgida en Persia unas décadas antes, que tomó a profetas del cristianismo y el islam, pero también a Zoroastro, Krishna y Buda. Pero ambas religiones se desarrollaron por separado en puntos geográficos distantes. En este puesto estaremos siendo algo laxos, ya que no hay muchas celebridades involucradas con esta religión, salvo algunos militares importantes, tanto de la independencia como de la guerra de Vietnam, pero ninguna figura mediática. Aunque cabe mencionar que el Cao Dai considera como santos de su religión al revolucionario chino Sun Yat-sen y al escritor francés Victor Hugo, autor de célebres novelas como Nuestra Señora de París y Los Miserables, quien curiosamente era un adepto del espiritismo. La Iglesia Católica, en sus casi 2 milenios de historia, ha tenido varias divisiones que le han impedido monopolizar el cristianismo, desde el cisma de Oriente en el año 1054 hasta la Reforma Protestante de Lutero. Antes de presentar a la iglesia que ocupa el puesto número 4 de la lista, debo explicar qué es el sedevacantismo. Es una postura sostenida por algunos católicos ultraconservadores que reniegan del Papa, cuando consideran que el pontífice en turno es indigno. Esto ha traído consigo la creación de diferentes pero pequeñas sectas y organizaciones. Entre ellas, la que más destaca es la Iglesia Palmariana. La Iglesia Palmariana surge a finales de los 70 luego del Concilio Vaticano II, celebrado en 1968, y de la muerte de Francisco Franco, que trajo consigo la democratización y apertura de España. Fundada por Clemente Domínguez, un sacerdote ordenado por el arzobispo vietnamita de orientación sedevacantista Pierre Martin Ngo Dinh Thuc, inspirado en supuestas visiones marianas que tuvo en el pueblo de El Palmar de Troya, cerca de Sevilla, en España, y se proclamó papa de su nueva iglesia con el nombre de Gregorio XVII, bajo el argumento de que la iglesia romana se había corrompido después de la muerte de Pablo VI y que estaba infiltrada por comunistas y masones, por lo que desconoce y considera antipapas a Juan Pablo I y II, Benedicto XVI y Francisco. Su liturgia y costumbres son semejantes a los de la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, pero lo que llama la atención es que además los palmarianos nombran a sus propios papas, obispos y sacerdotes. Su teología tiene claros tintes políticos, pues ha elevado a la categoría de santos a personajes peculiares de la historia del catolicismo español, desde el cardenal Cisneros hasta personalidades recientes como Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera y Carrero Blanco, lo que ha traído a esta iglesia a nostálgicos del régimen franquista. Otra cosa a destacar es la lista de excomulgados por los palmarianos, marcada en buena medida por la ideología política de su fundador, entre ellos la actual familia real española, todos los presidentes de España, todos los comunistas, todos los que hayan visto la película de Jesucristo Superstar, entre otros. Es decir, prácticamente todo el mundo fuera de su secta. Entre las celebridades asociadas a esta iglesia se encuentra el youtuber Carles Tamayo, quien, aunque no fue un miembro de verdad, logró infiltrarse en la secta y elaborar un documental, el cual está disponible en la descripción del video. También hubo rumores de que Mel Gibson tuvo simpatías por esa iglesia e incluso le apoyó económicamente, pero no hay ninguna fuente fidedigna que lo respalde.
Lo que es cierto es que sí comparten algunas tesis tradicionalistas. Por último, y como curiosidad, esta iglesia tuvo un papel en el libro Origen, de Dan Brown, en el cual incluso le agradece a la iglesia haberle ayudado a escribir su historia. Algo que suena extraño dado lo hermética que es la secta y la fama que tiene Brown por sus anteriores trabajos. En todo caso, tal vez se refiera a desertores de la misma. El puesto número 3 tiene similitudes con el rastafarismo, ya que es una religión orientada para personas afrodescendientes que afirma basarse en una doctrina monoteísta abrámica, en este caso la islámica, solo que, pese al nombre, la nación del Islam tiene poco que ver con el Islam tradicional, pareciendo más bien una mezcla de la cienciología con el rastafarismo. Fue fundada en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Entre sus creencias está que ha habido varios Alá y que el que se encargó de crear el universo fue un hombre de raza negra, cosa que rompe con el estricto monoteísmo islámico. También afirman que la gente blanca, en la que incluyen a los judíos, fue creada por un científico loco llamado Yaqub, identificado con el profeta bíblico, padre de las 12 tribus de Israel que luchó contra un ángel. Como podemos ver, no tiene mucho que ver con las enseñanzas del Islam ni de ninguna otra religión abrámica. De hecho, se le considera una religión ovni, al igual que la cienciología. Hay dos personalidades muy famosas que fueron miembros de la organización. La primera es el activista por los derechos civiles Malcolm X, pero este desertó después de viajar a la Meca, donde se convirtió al Islam tradicional sunita y abandonó su hostilidad hacia los blancos. También el boxeador Muhammad Ali fue miembro de Nación del Islam, quien al igual que Malcolm X abandonó la organización para convertirse al Islam suní. Otra personalidad destacada que no fue miembro, pero que dio apoyo a la Nación del Islam fue el dictador libio Muammar Gaddafi. Para el segundo puesto de este peculiar listado, igualmente seremos algo flexibles, pues a diferencia de los puestos anteriores, no se trata de una religión o movimiento unido, sino que es un conjunto de creencias que varían dependiendo del grupo o secta, los cuales son varias y están presentes en varios países. Primero, un poco de contexto. Desde el siglo XIX, el antisemitismo fue creciendo en Alemania, lo que provocó que poco a poco muchos adeptos a las hipótesis nordecistas, que creían en la superioridad de los germanos sobre todas las demás razas, fueran disgustándose con el cristianismo, pues era una religión semítica que en origen evolucionó del judaísmo, encontrando un sustento espiritual en las creencias antiguas de sus antepasados germanos, y así nació un resurgimiento neopagano que buscó traer de vuelta el culto a dioses como Odín o Wotan, su nombre germánico continental. Esto de la mano de pensadores como Guido von List, naciendo el movimiento Völkisch. Décadas después, a inicios del siglo XX, había múltiples organizaciones que se fundaron en sus propias interpretaciones del movimiento Völkisch, entre ellas la Sociedad de Thule, que influyó en buena parte en la doctrina del régimen nazi, la cual sostenía que los alemanes arios eran una raza venida de las estrellas, tomando estas ideas de la teosofía o el gnosticismo. Después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, estos movimientos se multiplicaron y se ramificaron todavía más. Algunos de orientación gnóstica incluso llegaron a considerar que el vencido líder alemán fue un avatar del mismísimo Wotan, mientras que otros prescindieron de la figura del canciller alemán, pero crearon una cosmovisión más radical del neopaganismo germano, siendo el wotanismo la más conocida. Cabe mencionar que en la actualidad hay varios grupos que profesan el politeísmo nórdico o germano, también conocidos como Asatru u Odinismo, que se han desvinculado del racismo e incluso lo combaten activamente. Y es por eso que los wotanistas usan este término para desvincularse del odinismo que no comparte su ideología racista. Entre las personalidades asociadas a los movimientos Völkisch se encuentra el escritor y diplomático chileno Miguel Serrano, quien desarrolló en buena parte la corriente gnóstica que veía al canciller alemán como un avatar de alguna entidad divina. Algo curioso es que este hombre fue embajador de Chile en varios países como Austria o la India. Incluso tuvo contacto con el Dalai Lama.
mientras que dentro del wotanismo, uno de sus más célebres voceros es el famoso ex músico de black metal Mark Vikernes, quien estuvo preso en los 90s por el caso de Euronymous y por ser sospechoso de la quema de iglesias que se vivió en Noruega durante esa época, y que ahora hace videoblogs en YouTube. Por lo anterior mencionado, llegas al segundo puesto de la lista. Con las controversias del puesto anterior, uno se preguntaría qué podría haber en el primero, y es que si bien la mayoría de las religiones mencionadas previamente han estado relacionadas con acusaciones de prácticas sectarias, hay una que destaca porque en su momento atrajo a muchas personalidades del movimiento hippie. Y no me refiero a la familia Manson. Ante el vacío espiritual que había a mediados del siglo XX, religiones orientales como el hinduismo o el budismo comenzaron a ganar adeptos en Occidente. Sin embargo, hay una asociación que destaca tanto por su número de seguidores como su gran expansión geográfica, y es la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, o mejor conocida como los Hare Krishna. Cabe mencionar que la mayoría de las personas adeptas a este grupo son inocentes de los cargos de los que se le acusa a la organización, tal como sucede con otras religiones. No se debe generalizar. Además de las ya mencionadas acusaciones de actividad sectaria, entre las que se encuentra el lavado de cerebro y el maltrato a menores, esta doctrina ha causado incomodidad a grupos hinduistas por sus posturas en las que mencionan que Krishna es el Dios supremo y que el Dios Vishnu es su avatar, o lo rebajan a un rango de semidios, cuando según la tradición hindú es al revés. También consideran que Krishna es el Dios abrámico y por tanto el verdadero padre de Jesús, o que los musulmanes adoran al Dios Shiva. Este grupo fue fundado por el gurú indio Bhaktivedanta Prabhupada, y entre sus personalidades allegadas está Allen Ginsberg, famoso poeta de la generación Beat, quien era budista y no fue miembro activo de la organización, pero sí apoyó a difundirla en Estados Unidos. También los Beatles tuvieron un contacto estrecho con la organización, especialmente George Harrison, quien se llegó a convertir en miembro activo, y su famosa canción My Sweet Lord es una alabanza a Krishna. Los Hare Krishna ganan su primer lugar porque, a pesar de que su doctrina en general sea pacifista y afín al movimiento hippie, las acusaciones que tiene la organización en su relativamente corta historia para un grupo así, y por lo tanto le hace merecedora del primer puesto de la lista. Y así es como llegamos al final de este video. ¿Qué otras religiones o sectas creen que podrían haber aparecido aquí? Me encantaría leer sus comentarios. Me dio mucho gusto hacer este video. Sé que el canal ha estado algo inactivo, esto debido a que he tenido mucho trabajo últimamente, pero haré lo que pueda para seguir creando contenido. Si este video fue de tu agrado, apóyame con tu suscripción para seguir creciendo. Yo soy Sam Loss y espero verlos pronto de nuevo.